Listo. Pues continuando con las definiciones básicas de los temas que teníamos que revisar, hemos visto la introducción de la cinemática y que tenemos que conocer ciertos conceptos básicos. El primero ya lo revisamos, el cual es la trayectoria. ¿Sí? Recuerden, trayectoria es el camino que sigue, el recorrido que sigue un cuerpo, un móvil o una partícula, y dependiendo de ese camino, pues están los nombres de los movimientos que después estudiaremos. ¿Sí? Entonces, ya está el tema de la trayectoria. Vamos con otra definición. Posición, desplazamiento y distancia recorrida. Son tres temas. Posición, una cosa. Otra cosa parecida es el desplazamiento y otra cosa distinta es la distancia recorrida o recorrido también se le dice. ¿Sí? Pues bien, a breves rasgos, antes de entrar ya a profundidad en cada una de ellas, a breves rasgos, la posición es la ubicación. ¿Sí? El desplazamiento tiene que ver con la ubicación, ¿sí? Más un tema de vectores, y pues la distancia ya no tiene que ver con vectores. Primero vamos a ver lo que es la posición. La posición de un cuerpo, de un móvil, de una partícula es la ubicación de un móvil respecto de un sistema de referencia. ¿Sí? La posición de un móvil es la ubicación con respecto de un sistema de referencia. ¿Qué se refiere? Nosotros vimos ya la herramienta de vectores. Vimos que en vectores existe un plano cartesiano, es un plano de referencia, ¿sí? Y en este plano cartesiano, que es una referencia pues en dos dimensiones, para podernos ubicar, se puede encontrar un móvil. Aquí está un móvil, una partícula, un avión, un auto, una persona, lo que sea, con respecto al origen que es aquí, ¿sí? Es como decir que ustedes están aquí y aquí está su casa. Esta es la posición inicial, ¿sí? O puede ser con la letra X o con la P, posición inicial, X inicial o R inicial, a veces le dicen con vectores, ¿sí? Todo esto puede ser. Pero estamos hablando de la posición inicial. Es decir, que el móvil se encuentra aquí, tomado como referencia, pues del origen, ¿sí? Y después de recorrer una trayectoria, curva o lo que sea, el móvil se encontrará acá, ¿sí? Esta será la posición final o X final o un R final, ¿sí? No nos hagamos mucho problema con la nomenclatura, es por si acaso en algún ejercicio ponga con R, con X o con P. Todo esto quiere decir la posición al inicio y todo esto quiere decir la posición al final, ¿sí? Porque posición tiene que ver con con respecto a un sistema de referencia. Si no existe un sistema de referencia, pues no va a haber la ubicación. Y un sistema de referencia puede ser cualquier cosa, es decir, ustedes dónde se encuentran ubicados con respecto a su casa, ¿sí?
o dónde se encuentran ubicados con respecto a la puerta de entrada, o dónde se encuentran ubicados con respecto al, qué sé yo, al centro de la ciudad. Entonces, existe un origen del sistema de referencia, que el origen puede ser cualquier cosa, depende de qué estemos tomando nosotros. Y la ubicación será dónde estamos nosotros con respecto a ese origen, a ese sistema de referencia, ¿sí? Y esa es la posición, es decir, es un punto en un plano, ¿sí? Que tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, que es lo que vimos en la clase respectiva de vectores, ¿sí? Posición tiene que ver con vectores. Y eso es lo que tienen que saber, es la ubicación de un móvil con respecto a un sistema de referencia. No se preocupen que en la física que nosotros estamos revisando, pues veremos la física de modo escalar, es decir, sin vectores, pero la posición tiene que ver con vectores. Entonces, trayectoria, camino. Posición es ubicación. Con respecto a un sistema de referencia. Sí, siguiente tema, desplazamiento. El desplazamiento es una fórmula ¿sí? El desplazamiento es una fórmula que te indica la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Ahora, vamos a desmenuzar esta fórmula un poco más. Vamos a poder entender esto de mejor forma. Primero, este triángulo, que es la letra griega delta, ¿sí? Significa variación. ¿Variación de qué? Como está con la letra X, pues es variación de la posición. Esta figura, esta letra griega delta, la van a ver no solo aquí, en cualquier tema. Si está delta X, pues será variación. Puede ser variación de la posición, variación del tiempo, variación de la velocidad, variación del precio, qué sé yo, en economía puede ser del precio, variación de la utilidad, variación de la ganancia, variación de la masa. Sí, esto se puede encontrar, esta terminología se puede encontrar en muchas ramas. Significa variación. Y eso significa cuánto ha cambiado. ¿Qué es variación? Pues cuánto ha cambiado algo. Si yo lo pongo aquí, significa cuánto ha cambiado la posición del móvil desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Sí? Si el móvil, la persona, la partícula se encuentra aquí en una posición inicial y acaba por acá, digamos que la persona ha seguido este camino. Sí, se ha ido por aquí, se ha ido por aquí, se ha ido por acá y ha regresado. El desplazamiento viene a ser esto de aquí. ¿Sí? Miren, esto es el desplazamiento. Mucho ojo aquí. Con respecto a un sistema de referencia, la persona se encontraba aquí y después de haber seguido este camino durante un tiempo con una velocidad, se encuentra aquí. ¿Qué es el desplazamiento? Pues es esta variación de aquí, ¿sí?
Ojo con esto, el desplazamiento no va a ser en línea, no va a ser todo este camino. El desplazamiento es de esta fórmula. Posición final menos posición inicial. Si ustedes leen desplazamiento, tienen que aplicar la fórmula, ¿sí? No se inventen nada más. No vean en el dibujo. Desplazamiento es posición final menos la posición del inicio. Y eso es del desplazamiento. Se medirá en metros, en kilómetros, pues en cualquier unidad de longitud. Ojo con esto, al desplazamiento no le interesa la trayectoria, no importa si nos fuimos por una trayectoria circular, si caminamos 5 cuadras de más y luego nos regresamos 2, si fuimos haciendo círculos, si fuimos trotando, si fuimos corriendo, si nos demoramos 1 hora, si nos demoramos 10 segundos, ¿sí? No importa nada de eso, al desplazamiento solo le interesa dónde estamos y de dónde salimos, nada más, ¿sí? Ya vamos a ver esto de mejor forma con un ejemplo. Antes de ver el ejemplo, vamos a ver lo que es distancia recorrido para que puedan identificar la diferencia, porque desplazamiento y el otro término, distancia, se parecen mucho y puede haber una confusión. La distancia o recorrido es todo lo que valga la redundancia, se recorre o se camina, ¿sí? Puede haber una confusión ya que se parece al desplazamiento, pero esto igual se medirá en metros, kilómetros y generalmente está con la letra S o con la letra D, ¿sí? O con la letra E. Recuerden que en esto de física hay mucha terminología, ¿sí? Y no siempre se van a utilizar las mismas letras. Si ustedes se van a otro libro, puede ser con S, la distancia. Si se van a otro libro, con D. Si se van a otro libro, con E. Igual aquí, en el desplazamiento yo les he puesto esta fórmula. Lo verán tal vez con vectores como delta R, ¿sí? O esta misma fórmula, que es como escalar, puede estar como vectores. Sí, lo importante es que reconozcan el símbolo que aquí no está como vectores, es decir, esto es solo con números y es variación de la posición. Posición final menos posición inicial. Aquí es distancia recorrido. El desplazamiento sí que tiene una fórmula, pero la distancia recorrido va a depender del movimiento. En general no tiene una fórmula, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si ustedes están aquí y no tiene que ver mucho con la ubicación. Si ustedes realizan esta trayectoria y caminan desde este punto hasta este punto, ¿sí? La distancia que ustedes recorren va a ser ¿sí? No hay mucha ciencia detrás de esto, ¿sí? Pero se puede confundir con el desplazamiento, que ya vamos a ver la diferencia entre las dos para que lo vean de mejor forma. Esto es, la distancia o recorrido es todo lo que se camina, lo que una motocicleta avanza, lo que una bicicleta va, lo que un vehículo recorre, ¿sí? Hay que sumar todo y se puede ver en el gráfico o de cada movimiento sacar pues sacar con la fórmula de cada movimiento la distancia. Es parecido al desplazamiento, pero en el desplazamiento tiene que ver más con vectores, con ubicación, y la distancia es más del escalar,
es decir, sin vectores. Ahora sí podemos verlo de una mejor forma marcando las diferencias entre desplazamiento y distancia, ¿sí? Vamos a tratar de marcar aquí una diferencia. Mediante un ejemplo. Supongan que ustedes tienen aquí la casa y tienen acá, pues, una tienda. Ustedes están en la casa y lo que van a hacer es, van a ir de la casa a la tienda. En un segundo caso, van a ir de la casa a la tienda y van a regresar a la casa. Y en un tercer caso, van a ir de la casa a la tienda, van a regresar y se van a quedar a mitad de camino. De la casa a la tienda, nosotros tenemos 100 metros, ¿sí? Ponemos como sistema de referencia el eje X, ¿sí? La casa estaría en el origen, en el punto 0, y la tienda estaría a 100 metros del origen en sentido horizontal. Les repito, ustedes tienen tres casos. El primero, salen de su casa y se van a la tienda. El segundo, salen de su casa, van a la tienda y regresan a la casa. Y el tercero, salen de la casa, van a la tienda y regresan y se quedan a mitad del camino, qué sé yo, conversando pues por ahí o sentados. Vamos a ver el valor del desplazamiento en el primer caso y de la distancia. Lo mismo para el segundo caso y lo mismo para el tercer caso. Entonces, el desplazamiento en el primer caso, antes de cualquier cosa yo recuerdo, desplazamiento es fórmula, es posición al final menos la posición del inicio. Entonces lo aplico a mi caso. Si yo tengo que la persona salió de la casa y se fue a la tienda, el origen era la casa, que es del punto 0. Y el final va a ser la tienda. Ahí se acaba el fenómeno. Entonces, del punto 100 metros. Entonces, el desplazamiento vale 100 metros. ¿Sí? ¿Y cuánto caminó la persona? Pues de la casa a la tienda caminó 100 metros. Distancia y desplazamiento. Como ustedes pueden ver, pues en este caso, el desplazamiento y la distancia es lo mismo. Ahora, vamos al segundo caso. En el segundo caso, recuerdo que el desplazamiento sigue siendo posición al final menos posición al inicio. En el segundo caso, al final del fenómeno yo estoy en mi casa. Salí de la casa y después de un tiempo y después de haber caminado algo, sigo en la casa. Posición final 0, porque estoy en la casa y salí de la casa. 0 menos 0 es 0, entonces el desplazamiento vale 0 metros. ¿Pero cuánto caminé yo? Yo caminé 100 de ida y 100 de regreso. Entonces caminé 200 metros. En este caso, el desplazamiento es 0 y la distancia es 200. Ya no es igual. Ya vamos a ver por qué. En el tercer caso, salí de mi casa y me quedé en la mitad. Entonces, el punto final es 50 metros. Y salí del origen. Sí, porque como estoy en la mitad, estaré por aquí en 50, ¿no? 50 menos 0 es 50 metros. El desplazamiento vale 50 y yo caminé 100 de ida y 50 de regreso.
Entonces, hemos visto con un ejemplo, con un gráfico, con un ejemplo práctico, hemos visto la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. En otras palabras, el desplazamiento tiene que ver con vectores, tiene que ver con un plano de referencia, tiene que ver con un punto inicial y uno final, y es una fórmula. Y en otra parte, la distancia recorrido es un escalar, es solo el número, y pues tiene que ver solo con la suma de las distancias. Ahora, si ustedes se fijan, aquí hay algo más. ¿Por qué en un caso sí que el desplazamiento y la distancia me salen lo mismo? En el caso A me salen lo mismo y en el caso B y C me salen diferente. La distancia va a salir lo mismo que el desplazamiento siempre y cuando el movimiento sea en una trayectoria recta y no haya inversión de movimiento, es decir, el cuerpo no se regrese, ¿sí? Como en el caso A, la persona mantiene una trayectoria recta, ¿sí? Y no hay inversión de movimiento, sino que se queda aquí o sigue avanzando, sale lo mismo. En el caso B y C, ¿qué pasa? La persona tiene una trayectoria recta, pero aquí sucede una inversión de movimiento. Estaba yendo a la derecha y va a ir a la izquierda. En esos casos ya no va a salir lo mismo. Y de todas maneras, igual, si hubiera una trayectoria curva, ¿sí? El camino sería este, toda esta sería la distancia, pero el desplazamiento sería esto de aquí. Entonces, cuando son trayectorias curvas, tampoco sale lo mismo. Y pues esa es la diferencia entre posición, desplazamiento y distancia. Son tres términos que tenemos que ir conociendo un poco, ¿sí? De manera más uniforme, no veremos mucho sobre ubicación ni desplazamiento, pero sí que veremos sobre la distancia, y esa la calcularemos dependiendo del movimiento.